América. Del otro lado del teléfono tenemos un ganador, un verdadero ganador del fútbol, de una dilatada trayectoria retirada de la práctica activa en el año 2014. Empezó en All Boys, debutó en el Club Atlético All Boys del barrio de Floresta, de su barrio, según él. Y bueno, y después, hace poco jugaron la final del ascenso a primera entre Arsenal de Sarandí y Sarmiento de Junín. Y fue figura determinante en ambos equipos, ya que ascendió en la B Metropolitana a la B Nacional con Sarmiento de Junín y también ascendió a Primera División, retirándose precisamente cuando el equipo de Junín ascendió a Primera ya por diciembre del 2014. También fue figura determinante en el otro equipo que disputó el ascenso este año precisamente y que a la postre ascendió a Primera, que fue Arsenal de Sarandí. En aquel diciembre del año 2007, con un gol memorable que le hace al América de México, conquistando el equipo del Viaducto una Copa Internacional que era impensada años atrás para todos los que conocen a esa pujante ciudad, ese pujante equipo de Sarandí. Y después estuvo también en el Boca de Bianchi. Del otro lado del teléfono, placer de saludarte, mi nombre es Luis Laburo, lo tenemos a Martín Andrisi. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La verdad que es un verdadero placer tenerte, estuvimos leyendo tu trayectoria y bueno, es una trayectoria enorme, una dilatada trayectoria. Si yo te digo de todos esos títulos que vos lograste, ¿cuál es me vas a decir que todos fueron importantes, pero ¿cuál fue el más importante de todos? Bueno, mirá, yo siempre digo que por ser, digamos, el autor del gol y el protagonista principal de lo Arsenal fue algo la verdad muy importante, lo disfruté muchísimo y disfrutamos todo el plantel porque enfrentamos grandes equipos, el campo de San Lorenzo campeón de Ramón Díaz, enfrentamos al Goiás, enfrentamos a Chivas de Guadalajara, a River y enfrentamos a América de México, o sea, todos equipos grandes y por nosotros nadie daba nada y teníamos gran plantel y logramos la verdad un título internacional, pero bueno, después también con Sarmiento, mismo en el Deportivo Quito, después de 40 años salí campeón, o el ascenso con Belgrano en el famoso descenso de River. Claro, me había olvidado de eso, del ascenso de Belgrano, aquel 24 de junio del año 26 de junio del año 2011, que fue el ascenso a Belgrano, porque Belgrano no venía bien, había hecho un campeonato anterior a ese que se clasificó para la promoción, y después dio vuelta. El equipo dio un giro de 180 grados, se clasificó para la promoción, ascendió a primera nada menos que en el Monumental, dejando a la entidad de Núñez en el descenso, una situación que fue una conmoción para toda la opinión pública. Me acuerdo lo que se habló de ese descenso de River y de ese ascenso de Belgrano que conmocionó a toda la opinión, no solamente a la opinión futbolera, sino a toda la opinión del país, porque estaba pendiente de ese partido. Y ustedes fueron los que lograron esa hazaña, porque fue una verdadera hazaña lo que lograron ese día de junio del año 2011. Sí, y también la prensa internacional y todo la prensa internacional, exacto. En ese momento cuando terminó el partido, o volvíamos del Monumental hacia Córdoba y los festejos y todo, nosotros hablábamos con todos los chicos que eso quizás no íbamos a dar cuenta de lo que habíamos logrado, aparte del ascenso nuestro, lo que habíamos logrado, ¿no? La repercusión que tuvo por ser River. Entonces, claro, sí. Sí, y lo que decía es verdad que habíamos tenido el semestre anterior, habíamos arrancado muy mal, llegamos tarde en la fecha 13 últimos, me acuerdo, y bueno, y ahí empezamos a levantar y terminamos diciembre en mitad de tabla de jugar al ruso y bueno, ahí empezamos con una racha ganadora de partido hasta que logramos ya la promoción y nos tocó River. Claro. Volviendo al comentario anterior que te había dicho y al Estadio Monumental precisamente, esa final que disputaron con el América de México, llegaron por haber disputado la semifinal con River. Y me acuerdo que en ese partido semifinal, en el Monumental, hubo un villano y hubo un héroe. El villano fuiste vos porque tuviste la mala suerte de errar el penal y el héroe fue Mario Cuenca. Y después la final
final, el héroe sin ningún lugar a duda fuiste vos, con ese gol que coronó al equipo de Arsenal campeón de la Copa Sudamericana. ¿Cómo fue? ¿Qué sensaciones, qué sentiste de la tristeza, la amargura de haber malogrado ese penal a la alegría de Cuenca de haber atajado el penal? Y eso tuvo un valor agregado más, un plus extra, que fue cuando vos hiciste el gol en aquel día de diciembre del año 2007 en la cancha de Racing. ¿Qué sensaciones viviste en ese momento? Mira, principalmente me acuerdo que Gustavo me llama, Gustavo Alfaro, faltando 1 minuto, 30 segundos tenía el partido, y me dice: vas a entrar para los penales, Martín. Porque bueno, en la semana ya veníamos practicando penales, y bueno, él veía quién estaba mejor para patear, y me dice: Martín, vas a entrar para los penales. Y bueno, yo entré y quería tocar alguna pelota para tener contacto, ¿no?, con el balón, y no pude tener contacto. Bueno, no pudiste tocar en una pelota. La primera pelota que tocaste fue el penal que pateaste. Penal. Claro, Bueno, sí. yo digo, le aseguro al medio, y le pego fuerte. Bueno, se me corrió un poquito la pelota. ¿Quién era el arquero? ¿Te acordás, Martín? ¿El arquero de River? Sí, me acuerdo. Sí. Carrizo, sí. Se tiró, se tiró, sí, pero con la mano, que no me salió al medio, se corrió un poco. Bueno, la verdad que tenía una angustia terrible, porque entré para eso. Claro, para patear el penal, claro, sí. Y me tocó, bueno, errarlo. Sí. Y bueno, después ataja Mario, y después el gol Mario, festejamos. Claro, seguro. Y bueno, y yo anteriormente, ya lo he contado muchas veces, pero sentía como que después de me lo estaba guardando para la final. Para la final, claro. Y bueno, tocó después la final y vivir un momento hermoso. ¿Cómo te va, Martín? Mi nombre es Leandro Capano. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, vos sabés que yo soy oriundo del barrio de Sarandí, y bueno, no caben dudas que todos los vecinos, hinchas de Arsenal, están eternamente agradecidos por ese gol. Más allá que después Arsenal, bueno, logró títulos a nivel campeonato local, y bueno, en este momento creo que el ascenso también, un título post era Grondona es un título muy importante, más allá que no sea un título a nivel de primera división, es un título que le reconoce mucho la hinchada. Pero ese fue el momento donde creo que el hincha de Arsenal sintió que tocó el cielo con la mano. Más allá del tema de haber hecho el gol, y bueno, recién repasabas los rivales difíciles, duros que le tocó Arsenal, grandes, bueno, justo los dos grandes de México, River, San Lorenzo, dos grandes importantes de Argentina. Pero más allá de eso, yendo un poco a la final, ¿qué recordás tanto del partido en México como de lo que creo que se debe haber sufrido mucho en la cancha de Racing cuando parecía que se venía todo abajo? Ya en el partido de ida en México, no he olvidado más el viaje desde Cuernavaca hasta el estadio en 2 traffic, y llegamos todos en cuero, transpirado de lo que venía el plantel cantando, gritando, muy motivado, muy metido en el partido, que bueno, terminamos ganando, que ese partido no me tocó ingresar. Y a la vuelta había como una cierta confianza de todo el entorno, como que ya habíamos ganado de visitante, y que de local ya estaba, porque bueno, si ganamos allá, acá. Y la realidad es que Arsenal no ganó de local en esa copa, o sea, no pudo ganar. Y bueno, y había que tener esas precauciones de que el fútbol tiene esas cosas, que te hacen un gol y después capaz te hacían otro, y bueno, y pasó eso, lamentablemente pasó eso, que terminó bien, pero que nunca hay que confiarse. Y eso fue lo que más sentimos, ¿no? Que la amargura de cuando nos hicieron el segundo gol era mucho, porque digamos, estaba bueno haber llegado a la final, y quizá termina subcampeones, pero no es lo mismo, digamos. No sabíamos cuándo Arsenal podía llegar a tener otra posibilidad de llegar a una Copa Internacional y jugar una final. Entonces había que conseguirla como sea, y bueno, se logró, y fue una alegría muy grande, y fue como el puntapié inicial para todas las cosas que después consiguió darse. Creo que ganando un torneo local, Copa Argentina y todas las cosas que consiguió.
Al oyente desprevenido estamos hablando con Martín Andrisi. Y también al oyente desprevenido le recordamos que ese América de México no era un equipo que no tenía jugadores conocidos. Salvador Cabañas, gran figura de Paraguay, la rompió ese partido. Jugaba el Pocho Insúa. Uno si se pone a analizar... Ochoa era el arquero. Exacto, el Memo Ochoa, un arquerazo. Sí. Arquero también de selección. Nada, tenía un equipo muy bravo. Y la verdad que en ese sentido sorprender un poco más todavía el título de Arsenal en aquel lejano 2007. Te voy a llevar un par de años más atrás para preguntarte qué recuerdo tenés también de un equipo muy lindo que tal vez no logró el título, pero formaste parte del Banfield de Falcioni en el 2005. Recuerdo también que convertiste un gol por un torneo internacional, tenías uno más, pero tenías también un nivel creo que parecido también a lo de Arsenal, ¿no? Como que estabas ahí siempre como el jugador que cuando lo ponía rendía bien, y creo que en ese sentido los técnicos te deben valorar mucho por ese sentido. Pero ¿qué recordás de esa época del Banfield de Falcioni? Tengo los mejores recuerdos, la verdad que armamos un equipo bárbaro, jugando la Copa Libertadores. Ahí nos tocó quedar afuera con River, que siempre toca River, Martín. Sí, nos tocó River esa vez en cuarto de final y empatamos 1-1 de local y perdemos 3-2 en la cancha de River, pero fue un partidazo que sobre la hora Ceballos tiene el empate, el 3-3 que pasábamos nosotros, y yo creo que eso era terrible también si lo llegábamos a lograr para el hincha de River, ¿no? Sí. Para nosotros no alegría inmensa, pero no se pudo, pero dejamos todo, un equipo bárbaro, le pasamos a la fase de grupo, eliminamos Independiente de Medellín y vivimos, la verdad que después se jugó otra Copa Libertadores, Copa Sudamericana, el campeonato salimos subcampeones, la verdad que con Julio, después Gatito Lee, después otros técnicos que pasaron, fueron casi 3 años que estuve en ese club y vi cosas muy lindas. Martín, ¿cómo te va? Ignacio te saluda, un gusto. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, un gusto tener una charla con vos, teniendo tantos partidos épicos, tantas batallas, en tantos equipos con diferentes técnicos. Y te quiero poner en contexto actual, pero de tu carrera básicamente. Hoy que se habla mucho de los técnicos que llegan desde lo emotivo, desde lo motivacional básicamente, o esos técnicos que son estricta y puramente técnicos, que explican al jugador lo que tiene que hacer dentro de la cancha como si fuera simplemente su trabajo y fueran máquinas. Desde los diferentes lugares, los diferentes cuerpos técnicos que te ha tocado, te ha dirigido Carlos Bianchi, te ha dirigido Falcioni y diferentes técnicos que han sido tan importantes para no solamente el fútbol argentino, sino sudamericano y a nivel mundial. ¿Qué podrías rescatar importante, o por lo menos lo que te dejó a vos, desde el aspecto futbolístico? ¿Quién considerás que te ha hecho crecer desde ese lugar? ¿Y quién te ha hecho crecer o quién te ha dado algún valor humano diferente o que vos lo puedas por ahí transcribir en alguna anécdota o en algo puntual que te haya modificado alguna forma de mirar el fútbol, la vida o dentro de la cancha? Mira, yo creo que me tocó, gracias a Dios, tener grandes técnicos. Nombraste, Carlos Bianchi, Julio, Gustavo Alfaro, Miguel Brindisi, Jorge Burruchaga. La verdad que me saco sombrero y otros técnicos que me estoy olvidando, Carlos Ramaciotti, Russo Celici. No te dirigió nadie. Yo creo que sí, no quiero quedar mal porque he tenido Patricio Hernández. Creo que de todos los técnicos, creo que uno trata de, después con el correr del tiempo, es como que cuando uno está en la origen de lo que es el fútbol, cuando estás jugando, cuando sos joven, ciertas cosas no las ves, y cuando empezás a correr de los años, pero sabes ciertas cosas, que decís, por ejemplo, hay cosas que no te gustan de uno, decís, un día si me toca ser técnico o lo que sea, no las voy a hacer, y sacar lo positivo. Siempre se saca algo bueno a un técnico, aunque te haya, o si no me dejó nada, sí, algo siempre te dejó, por lo menos no hacer lo que hace. Pero en general, todos los técnicos que nombré son todos técnicos ganadores, todos técnicos que todos te dejan, o con la forma de trabajar, la metodología, o charlas. Gustavo, por ejemplo, es un tipo muy
en la arenga es muy motivador cuando tiene mucha oratoria, entonces te llega mucho. Después tenés un tipo como Carlos que no hace falta hablar mucho para mostrarte cosas o enseñarte. Después tenés un tipo como Jorge Bruchá, que hizo el gol más importante de los mundiales de Argentina y que transmitía también conceptos tácticos, cómo trabajar. Yo creo que de todo siempre va sacando cosas y aprendés obviamente. Bueno, Jorge, por ejemplo, Bruchá, estaba yo pasando un tema personal familiar. Él tuvo un gesto muy importante donde bancó en el sentido que no podía ir a entrenar 1 o 2 días y me dijo, tomate el tiempo que quieras y el domingo soy titular. Entonces bueno, viste, la verdad que eso me acuerdo y después también me apoyó cuando pasó todo lo que tenía que pasar, pero que te marcan la parte humana, que vos decís, a veces el fútbol no es solamente dentro de la cancha, sino lo que se vive de afuera. Somos humanos, es decir, la gente no piensa que somos máquinas, somos seres humanos que sentimos y tenemos una vida como todos. Pero bueno, yo creo que de todo siempre se saca algo bueno, y yo de todo fui sacando un poco. Ahora me está tocando dirigir un club acá donde vivo y trato de aplicarlo, obviamente dentro de las limitaciones que puede llegar a tener el club, ¿no? Claro, donde estás viviendo, Martín, es en Arrecife, ¿no? Estás en Almirante Brown de Arrecife dirigiendo a ese equipo de esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Sí. Claro. Sí. Y ahí jugaste también y te dirigió, bueno, hablando de técnicos de élite, hablando de técnicos de élite, te olvidaste del Tata Martino, ahí en Arrecife. ¿Cómo me olvidé del Tata? Te olvidaste del Tata en Bron de Arrecife, donde vos estás ahora, precisamente. Sí. Y es una lista tan larga. Es una lista tan larga. El Tata que llegó hasta el Barcelona con Messi, sí. Otra cosa. Sí. Otra cosa. Sí. Que la casa donde yo estoy viviendo, que compré cuando vine a vivir acá, claro, era la casa que vivía el Tata Martino, que le alquilaba el club. Mirá vos. Claro, cuando empezó como director técnico el Tata, empezó en Bron de Arrecifes. Y vos eras jugador también en ese entonces, ¿no? Y sí, claro, ahí vine y me trajo. Ahí está. Te voy bueno, ahora nos vamos a tu final de tu carrera, Sarmiento de Junín. Tenés otra particularidad con Sarmiento de Junín, ya que viniste a jugar a la B Metropolitana. Sí. Ascendiste a la B Metropolitana, salieron campeones creo que de la B Metropolitana, sí. En aquel equipo que me recuerdo que era Flores, era el arquero, ¿puede ser? ¿El uruguayo? Flores, el Pocho Ceruti. El Pocho Ceruti, exactamente. Es Bresán, allá. Claro. Jamel Garnier, que ahora sigue, sí, bueno, ahora está en Sarmiento. Claro, está en Sarmiento, tal cual. Y bueno, y después, en el año 2014, ascendiste a Primera División y Sarmiento volvió a Primera después de 32 años. Yo me acuerdo que Sarmiento, cuando ascendió por primera vez a la Primera División, tenía un muy buen equipo, jugaba Lobo Fischer, Luciano Peremateu, Hernando Orena. Ascendió en el año 1980. En el año 1981 y 82 jugó en Primera División. En el año 81 me acuerdo que Ricardo Gareca, para foguearse, se fue a préstamo y ahí la descosió. Iglesias, Gareca y Robles era la delantera de Sarmiento de Junín. Tal fue el rendimiento superlativo que tuvo Gareca, que después al segundo semestre fue a Boca, volvió a Boca, que era el dueño de su pase, e hizo dupla con Diego Maradona, que fueron... y él y Miguel Brindisi tuvieron unas actuaciones superlativas, me acuerdo perfectamente de eso. Y bueno, y vos volviste y estaba en una tercera categoría y te fuiste de Sarmiento poniéndolo en una primera categoría. La verdad que, ¿qué recuerdos tenés del último, digamos, que fue el que te retiraste? Y yo estoy viendo acá que fue como algo que el destino estaba marcado, que el último partido lo jugaste con All Boys, el equipo que de tu barrio y el equipo que vos debutaste en Primera División, porque vos debutaste en Primera en All Boys, sí. Y el último partido lo jugaste con Sarmiento ya ascendido a la Primera División después de 32 años, porque la ciudad de Junín fue un carnaval, porque después de 32 años volvía, y jugaste el último partido con el club que te llevó a jugar en Primera División. ¿Qué sensación sentiste en ese momento? Supongo que te habrán agasajado, te habrán dado un reconocimiento, y fue algo muy emotivo en tu trayectoria tan larga, ¿no?
ese día. Sí. Sí, la verdad que sí, que cuando llegué a Sarmiento, como chivo estaba en la del metro, yo venía a defender con Belgrano de Córdoba, y bueno, fue una decisión más que nada que sentí que tenía que ir ahí, y me ofrecieron 2 años de contrato, estaba cerca de acá de Recife también, y ya pensando un poco en que ya me queda pocos años de carrera. Bueno, esta cuestión que fuimos y pudimos ascender enseguida al Nacional B, y después, como dijiste, bueno, en 2014 logramos el ascenso, y justo sí me toca el último partido, cuando yo ya había decidido retirarme, ¿no? Tiempo antes, que era en diciembre me retiraba. Bueno, toca la última fecha con All Boys, y sí, dije que quizás no era casualidad, sentí eso, que quizás no era casualidad, que por algo yo había decidido retirarme, y que justo me había tocado All Boys, que creo que donde yo había iniciado, y ponerle un moño así con un ascenso, la verdad que me sentí, digamos, como completo, ¿no? Como, sí, bueno, acá terminé, finalicé mi carrera, no puedo pedirme más, y ya está, con 38 años, aunque estaba bien, me sentía bien físicamente, me dije, no, quédate un año más, jugá en primera, viniste en la del metro, jugamos un partido en primera, pero yo quería tomar la decisión yo, decidirlo yo, y ya lo había tomado, y era cuando yo decía irme, listo, se acabó, y no que te deje el fútbol, que quizá no te das cuenta y terminas retirado, y ahí fue una decisión mía, y bueno, la verdad que no me arrepiento, porque no extrañé después el fútbol, ¿no? Digamos, uno le extraña, digamos, no extraña, sino que se acuerda todas las cosas vividas, y que lindo volver a vivirlo, sí, pero no es que extraño jugar o estar dentro de una cancha. Claro. Todos vamos a coincidir que la mayoría de jugadores, si pudieran elegir una forma de terminar sus días sería como la tuya, futbolista, Martín. sí. La verdad que es una linda forma de cerrar. Aparte, hablamos, la verdad que te agradecemos muchísimo la deferencia, el tiempo que nos dedicaste. Sabes cómo son los tiempos de radio, pero hemos hecho un salpicado de todos los equipos por los que pasaste, las situaciones épicas y no tanto, pero sobre todo esos momentos tan lindos que te han dejado el fútbol, y te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dejas, porque la verdad una hermosa charla futbolera nos hemos dado el lujo aquí en Línea de 5. No, muchas gracias a ustedes, y es muy lindo siempre recordar todas las cosas vividas. La verdad que a veces con 20 años de carrera no alcanzan ni 5 o 10 minutos, así que Sí. pero es muy lindo recordarlas y haberlas vivido, así que gracias a ustedes. Bueno, Martín, te agradezco mucho habernos atendido, y te mando un abrazo, y bueno, a ver si nos vemos otra vez allá por los pasillos de la Bombonera, como fue el martes pasado, porque estás jugando en los veteranos, ¿no? Estás jugando en los veteranos. Estamos haciendo diseño. Yo a veces estoy complicado para viajar con el tema de acá de dirigir y laburo, pero sí, vamos. Seguro nos vamos a encontrar otra vez por los pasillos. Un abrazo grande, Martín, y muchas gracias. Un abrazo grande. Chau. Bueno, vamos a ir un pequeño corte, porque lo tenemos ahí postergado, pero la verdad nos dimos el gran gusto de tener una hermosa charla con Martín Andrisi.